Vamos a continuar hablando de sistema operativo, vamos a ver qué es y cuál es su función dentro del computador. Voy a tomar como base el documento que se les dejó para una lectura previa y vamos a tratar de entender un poco lo que dice en él. Vimos anteriormente que existen dos tipos de software, los software de aplicación o programas que se instalan en el computador y que nos permiten desarrollar ciertas tareas, y el software de sistema o sistema operativo. El sistema operativo es el software más importante del ordenador. Su función básica es administrar los recursos del computador sirviendo de interfaz entre los programas del computador, los dispositivos hardware y el usuario. Es decir, el sistema operativo es lo que conecta y permite que estén en diálogo el hardware, el software y el usuario. Su importancia radica en que sin él no podría haber manejo del computador, pues es el encargado de controlar los periféricos, de administrar la información, es él el encargado de analizar el funcionamiento de cada programa, es el sistema operativo el encargado de estar como en contacto con todos estos elementos y darnos información a los usuarios acerca de cómo es el manejo de él. Existen varios sistemas operativos, unos que son de software libre, por ejemplo, otros que son de software que se paga. Uno de los ejemplos de software libre es el sistema operativo Linux, pero también hay otros software como el Mac o el Windows, que son los software más utilizados en este momento, siendo el Windows es más utilizado a nivel mundial. De igual manera, dentro del Windows, por ejemplo, que es el sistema operativo del que vamos a entrar a hablar, existen varias versiones. Las versiones tienen que ver con las modificaciones que se hacen. Vimos que a lo largo de la historia se han desarrollado los programas, los sistemas operativos, los computadores y se han ido actualizando. Pues cada actualización que va teniendo, que va sufriendo, cada mejora que se va realizando, se convierte en una nueva versión. De esta manera podemos encontrar varias versiones del sistema operativo Windows, como son el Windows XP, el Windows 7 y versiones anteriores a esas, está el Windows 2000, el Windows 95 por ejemplo, y vemos que muy pronto estará lanzado el Windows 8. Vamos a ver algunas imágenes. Nos van a mostrar las diferencias entre las versiones del Windows. Bueno, algunas imágenes no tienen tan buena calidad, pero pueden servir para cumplir el objetivo, que es ver las diferencias. Vemos cómo era el logo, miren que es la misma ventana con los 4 colores. Este es el logotipo, era la manera gráfica de representar el Windows 95. Vemos aquí otros ejemplos, Windows Vista, Windows XP, vemos que son muy parecidos los iconos pero que tienen alguna diferencia. El Windows 2000, se le agregan estos cuadros, el Mac y otros iconos. Windows XP, que es una de las versiones anteriores que aún siguen siendo utilizadas en muchos computadores. ¿De qué depende que podamos instalar un Windows de alguna versión o no en nuestro computador? Pues depende de la capacidad del computador para guardar o almacenar esos datos que manejan, pues a medida que van mejorando las versiones se van volviendo más pesadas. Vemos aquí un ejemplo de Windows 2000 y Windows 7, que es el Windows que vamos a entrar a analizar. Para empezar a hablar de exploración y el entorno gráfico de Windows 7, voy a empezar a alternar entre el documento y mi computador para que podamos ver en tiempo real de qué es lo que estamos hablando. Cuando nosotros encendemos nuestro computador, lo primero que vemos, la primera imagen que vemos es el escritorio. Esta es la pantalla inicial de mi computador después de encenderlo. ¿Qué encontramos allí? Encontramos unos iconos que me van a dar cuenta o me van a hacer referencia acerca de los programas o de las aplicaciones o de las carpetas a las que yo quiero tener un acceso rápido. Vamos a encontrar un fondo de escritorio, un wallpaper. Este fondo de escritorio es personalizable con total seguridad. Sé que ustedes han visto en muchos computadores que los cambian por imágenes o fotografías. Vamos a encontrar la barra de tareas y dentro de ella el botón inicio. Este botón es como la puerta que nos va a dar entrada a todos los programas y aplicaciones que tenemos dentro de nuestro computador. En esta primera pantalla que vemos todos los iconos de acceso directo o que nos dan acceso
a los programas que generalmente utilizamos más en nuestro computador. De igual manera, en el botón todos los programas vamos a encontrar absolutamente todos los programas y aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro computador. Vemos que hay programas y vemos que hay carpetas que contienen otros programas o aplicaciones. Pero es aquí donde queda contenido absolutamente todo lo que hay grabado en nuestro computador. En la parte derecha del botón inicio vamos a encontrar unos accesos a unas carpetas que vienen preestablecidas al momento de instalar el software de Windows. Son carpetas que no creamos porque, como ya lo dije, vienen preestablecidas. En el botón equipo vamos a encontrar todos los sistemas o unidades de almacenamiento que tenemos en nuestro computador, divididas entre las unidades de disco duro, que es un hardware que está dentro de la CPU y que es el que nos guarda todo lo que nosotros queramos en el computador, es el que nos guarda o nos da espacio para las fotografías, para los archivos, para las cartas, para todo, absolutamente todo lo que hagamos en el computador que sea susceptible de guardar va a ir al disco duro. Y tenemos otros dispositivos de almacenamiento, pero que son extraíbles. Quiere decir que los podemos conectar y desconectar en cualquier momento. Por ejemplo, las USB, las cámaras fotográficas cuando vamos a descargar nuestras fotos o las vamos a ver en la pantalla, los celulares cuando vamos a ver qué tenemos o vamos a grabarles aplicaciones. Entonces, en el momento de conectarlos al computador, se van a abrir estos elementos que nos van a indicar, por ejemplo, que esta es una memoria USB y veo todo lo que hay adentro. En la barra de tarea vamos a encontrar unos iconos que de igual manera me van a dar acceso directo. Generalmente los iconos que se establecen en la barra de tareas pues son los iconos con los que yo me entiendo mayormente en mi trabajo. Después de ver qué es el escritorio, vamos a ver entonces cómo iniciamos, cómo empezamos a trabajar en el computador, cómo abrimos un archivo, una carpeta o un documento que necesitemos en el computador. Hay varias maneras para hacer las mismas operaciones o las mismas tareas dentro del computador. Vamos a empezar a ver unas cuantas y a medida que se vaya desarrollando la actividad con total seguridad vamos a ver otras formas de hacerlos. Entonces, la primera forma que vamos a ver es ubicando el puntero del mouse, este que acabamos de ver, sobre el icono que queremos abrir y vamos a dar doble clic sobre él. Doble clic significa dos veces el clic izquierdo de manera muy rápida. Se nos abre entonces una ventana que nos va a mostrar lo que contiene la carpeta. Vamos a abrir esta carpeta que dice adoración, doble clic y vemos que adentro hay unos archivos y a su vez vemos que el icono que nos muestra nos hace referencia a la música, es decir, que estos archivos que tenemos aquí guardados son canciones. Otra manera de abrir los programas o aplicaciones es presionando, haciendo clic sobre el botón inicio y haciendo clic sobre uno de estos iconos o accesos. Igualmente a los programas vemos que aquí tengo otro acceso al programa Office y tengo acceso a otros programas que son de el manejo habitual. De igual manera, si el programa que necesito no se encuentra ubicado en este primer plano, pues ingreso a todos los programas y busco la carpeta o el archivo que necesito. Y aquí vuelvo a encontrar la carpeta de Word 2007. Entonces vemos que en este momento contamos con tres maneras de abrir el Word 2007. Una desde el acceso directo que tengo grabado o guardado en mi barra de tareas. Otro desde la pantalla principal del botón inicio y otra desde el botón inicio, todos los programas, busco la carpeta contenedora Microsoft Office y encuentro a Word 2007. Hablamos entonces que cuando abrimos un programa o aplicación se nos abre una ventana. Es muy importante que conozcamos el concepto de ventana y veamos cuáles son las herramientas o cuáles son las tareas que nos permite hacer o ejecutar dentro de ellas.
Los programas o aplicaciones que abramos en el computador se van a abrir en una ventana. Las ventanas tienen unas características que son comunes en muchos de los programas que están instalados en el computador. Por ejemplo, aquí acabamos de abrir la calculadora, vemos que es un rectángulo, como el concepto del documento lo dice, es un rectángulo flotante porque puedo navegar por todo mi escritorio, que tiene unas partes básicas, entre ellas la barra de título, que vemos o vimos que es la barra que nos va a mostrar el nombre del programa o archivo que estoy visualizando en este momento, los botones minimizar, maximizar y cerrar. Vamos a ver otros ejemplos, vamos a darle cerrar, vamos a abrir la ventana del bloc de notas, que es la que está en el ejemplo. Vemos entonces que igualmente es un rectángulo flotante, como vemos, que contiene la barra de título con el nombre del programa que acabamos de abrir, que contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Vemos que el botón maximizar se encuentra habilitado, es decir que podemos hacer grande nuestra ventana del escritorio, y vemos que cuando está grande cambia y pasa de ser un cuadro a ser 2 cuadros. Eso significa que al apretarlo podemos restaurar el tamaño original de la ventana. Vemos la barra de menú, que cada uno de los botones que tiene nos va a llevar a un menú para permitirnos hacer unas tareas específicas. Y vamos a ver cómo podemos modificar una ventana sin tener que hacerla grande de toda la pantalla, pero queremos aumentarle el tamaño. Pues vamos a poner el puntero del mouse sobre una de las esquinas, no tiene que ser exactamente esta, podemos hacerlo desde esta esquina y la vamos a hacer más ancha, más delgada, la vamos a hacer más alta, más gruesa, o vamos a modificar nuestra ventana de esta manera.